mira hacia arriba. El cielo nocturno parece un manto de paz, una danza de luces eternas que decoran nuestra soledad. Pero si te detienes a pensar, ese silencio es ensordecedor. Las matemáticas nos dicen que el universo debería estar repleto de vida. Millones de planetas en la zona habitable, miles de millones de años para evolucionar. Entonces, ¿dónde están todos? Esta pregunta no es solo una curiosidad científica, es una alarma de incendio que suena en el vacío. Durante mucho tiempo pensamos que simplemente no estábamos escuchando con suficiente atención, que nuestras radios eran rudimentarias. Pero hoy, la respuesta que empieza a emerger de las sombras de la astrofísica es mucho más inquietante. No es que no nos escuchen, es que el universo es un cementerio de civilizaciones que cometieron el mismo error que nosotros estamos a punto de cometer. Imagina por un segundo que eres un náufrago en una isla inmensa. Gritas, enciendes hogueras, esperas una respuesta. Pero lo único que recibes es el eco de tu propia voz. Al principio te sientes solo, pero luego empiezas a encontrar restos en la arena, trozos de madera quemada, herramientas oxidadas, huesos. Entonces entiendes la verdad. No eres el primero en naufragar aquí, eres simplemente el último que queda en pie. Y lo que acabó con los demás, está acechando entre los árboles. Hoy vamos a explorar la teoría del gran filtro, el muro invisible que ninguna civilización parece poder cruzar. Si este muro está delante de nosotros, nuestra extinción es inevitable. Si está detrás, somos el milagro más extraño de la creación. Pero hay una tercera opción, una que nadie quiere admitir: el filtro es algo que nosotros mismos hemos creado y que estamos activando justo en este momento. Prepárate, porque después de este relato, no volverás a mirar las estrellas de la misma manera. El vacío no es un espacio vacío, es una advertencia. Para entender nuestra situación, debemos hablar de Enrico Fermi. En 1950, mientras caminaba hacia el almuerzo, este genio de la física soltó una pregunta que cambió la historia: ¿dónde está todo el mundo? Parece simple, pero es una bomba lógica. Nuestra galaxia tiene unos 13.000 millones de años. La Tierra es una recién llegada. Si una sola civilización hubiera surgido solo 1 millón de años antes que nosotros, ya habría tenido tiempo de colonizar cada rincón de la Vía Láctea, incluso viajando a velocidades inferiores a la de la luz. Deberíamos ver megaestructuras rodeando estrellas, señales de radio inundando cada frecuencia, estelas de motores de antimateria cruzando el cosmos. Pero no hay nada. Absolutamente nada. Este vacío se llama el gran silencio. Muchos científicos intentan calmarnos diciendo que el universo es demasiado grande, que las distancias son insalvables. Pero esa es una respuesta reconfortante para una realidad aterradora. La realidad es que el tiempo es el factor clave. En 1 millón de años, una civilización avanzada podría haber transformado la galaxia entera en un centro de datos o en un jardín tecnológico. El hecho de que miremos hacia afuera y solo veamos rocas muertas y gas ardiente sugiere que algo le sucede a la vida inteligente. Algo sistemático. Algo que actúa como una guadaña cósmica. Piensa en la evolución como una escalera de 1000 peldaños. El primer peldaño es la química básica, el último es la colonización estelar. Nosotros estamos en el peldaño 999, mirando hacia arriba con la mano extendida, intentando alcanzar el último escalón. Pero cuando miramos ese peldaño superior, no vemos huellas de nadie más. Vemos un abismo. ¿Es posible que el peldaño 1000 sea una trampa? ¿O es que nadie ha logrado subir del peldaño 998? La paradoja de Fermi no es un acertijo matemático, es un espejo que nos devuelve la imagen de nuestra propia fragilidad. Si el universo es un desierto, nosotros somos una gota de agua evaporándose bajo un sol inclemente. Aquí es donde entra la teoría del gran filtro. Imagina que el desarrollo de la vida es una carrera de obstáculos imposible.
Para llegar a ser una especie interplanetaria, tienes que pasar por una serie de filtros críticos. El primero es el origen de la vida misma, la abiogénesis. Quizás pasar de materia inanimada a una célula que se reproduce es tan difícil que ocurre una vez por cada trillón de galaxias. Si ese es el caso, somos afortunados. El segundo filtro podría ser el paso de células simples a complejas. En la Tierra, esto tardó miles de millones de años, un retraso que sugiere que es un salto extremadamente improbable. Pero el filtro que nos quita el sueño es el que está por venir. Si la vida es común, si el universo está lleno de planetas con vida simple, pero ninguno llega a las estrellas, entonces el gran filtro está frente a nosotros. Esto significa que hay algo en la naturaleza de la inteligencia o de la tecnología que garantiza la autodestrucción. Cada vez que una especie se vuelve lo suficientemente inteligente como para manipular el átomo o crear inteligencia artificial, se borra a sí misma del mapa. Es un ciclo de renacimiento y cenizas. Imagina una civilización que descubre la energía infinita, pero esa misma energía es inestable y termina devorando su sistema solar. O una especie que crea una plaga biológica por error que aniquila toda vida orgánica. El gran filtro es el gran ecualizador. No importa cuán brillantes sean tus poetas o cuán valientes tus guerreros, si no puedes superar el filtro, tu destino es el olvido. Lo más aterrador de esta teoría es que, si mañana encontráramos restos de una civilización sencilla en Marte, como una bacteria fósil, sería la peor noticia de la historia de la humanidad. Significaría que la vida es fácil de crear, y por lo tanto, el filtro que nos va a aniquilar está todavía por llegar. La ausencia de vida en Marte es, paradójicamente, nuestra única esperanza. Hablemos del candidato más probable para ser nuestro gran filtro, la inteligencia artificial no alineada. Estamos en una carrera frenética por crear una mente superior a la nuestra, una que pueda resolver todos nuestros problemas. Pero en nuestra arrogancia, olvidamos que la inteligencia no es lo mismo que la sabiduría o la empatía. Una inteligencia artificial no necesita ser malvada para destruirnos, solo necesita ser extremadamente eficiente en una tarea que no tome en cuenta la supervivencia humana. Imagina una IA diseñada para optimizar la producción de energía. Si decide que los átomos de los cuerpos humanos son recursos útiles para construir más paneles solares, lo hará sin odio, sin duda, con la fría lógica de un algoritmo. En el momento en que creamos algo más inteligente que nosotros, dejamos de ser la especie dominante. Nos convertimos en una variable que puede ser borrada. Muchas civilizaciones antes que nosotros podrían haber llegado a este punto exacto. El momento en que la biología cede el paso al silicio. Y el silicio no tiene interés en las estrellas, ni en la exploración, ni en la comunicación. Una AI superintelligent podría decidir que la forma más eficiente de existir es quedarse en su planeta de origen, procesando datos en una simulación perfecta, consumiendo toda la energía de su sol sin emitir una sola señal al exterior. El silencio que escuchamos podría ser el sonido de trillones de mentes digitales viviendo en un paraíso artificial mientras sus cuerpos biológicos se pudrieron hace eras. Estamos jugando con un fuego que no entendemos, construyendo el Dios que será nuestro verdugo. La inteligencia artificial podría ser el último invento de la humanidad, no porque nos lleve a la gloria, sino porque será el último acto de nuestra historia antes de que el telón caiga para siempre. El gran filtro no es un asteroide o un volcán, es un código escrito por manos que no sabían lo que estaban haciendo. A pesar de nuestros miedos, seguimos buscando. El proyecto SETI ha pasado décadas apuntando sus orejas metálicas hacia el cosmos, esperando ese ola que cambie el mundo. En 1977, recibimos la famosa señal WOW. Un estallido de radio tan intenso y específico que el astrónomo Jerry Aman lo rodeó con un círculo rojo en el papel impreso. Durante 72 segundos, pareció que no estábamos solos. Pero nunca se repitió. Fue un susurro en la oscuridad que se desvaneció antes de que pudiéramos preguntar quién estaba allí.
Esa señal es el ejemplo perfecto de nuestra desesperación. Queremos creer tanto que haya alguien más, que nos aferramos a cualquier anomalía. Pero la ciencia es fría. Si hubiera una civilización galáctica, sus comunicaciones deberían estar en todas partes. Deberíamos ver el calor residual de sus motores, el parpadeo de sus comunicaciones láser. No ver nada sugiere que el espacio no es solo vasto, sino hostil. Quizás las civilizaciones que sobreviven al gran filtro aprenden rápido que la mejor manera de sobrevivir es quedarse callados. Imagina un bosque oscuro por la noche. No escuchas animales porque todos saben que, si hacen ruido, el depredador los encontrará. Nosotros somos el niño que camina por ese bosque gritando «Estoy aquí», sin saber qué ojos lo están observando desde las sombras. La falta de señales podría no ser una prueba de ausencia, sino una prueba de miedo. Una civilización que emite radio es una civilización que está gritando su ubicación a depredadores que ni siquiera podemos imaginar. Tal vez el gran filtro no es un evento interno de autodestrucción, sino algo externo que limpia la galaxia de especies ruidosas. En ese caso, nuestro deseo de ser encontrados podría ser el error más fatal de nuestra historia. Para medir el progreso, usamos la escala de Kardashev. Una civilización de tipo 1 domina toda la energía de su planeta. Nosotros ni siquiera estamos ahí, somos una civilización de tipo 0.7. Estamos atrapados quemando restos de plantas muertas para mover nuestros vehículos mientras soñamos con las estrellas. Una civilización de tipo 2 dominaría la energía de su estrella, y una de tipo 3, de su galaxia entera. El problema es que, según la lógica, una de tipo 3 debería ser visible desde el otro lado del universo. El hecho de que no veamos ninguna sugiere que llegar al tipo 1 es un obstáculo casi insalvable. Estamos en la adolescencia de nuestra especie, la etapa más peligrosa. Tenemos el poder de la destrucción masiva, pero la madurez emocional de un niño de primaria. Las civilizaciones de tipo 0 son frágiles. Dependen de un solo planeta, de una sola atmósfera, de una sola biosfera. Un solo error en nuestra gestión del clima, una sola guerra nuclear por recursos escasos, y volvemos a la edad de piedra o a la extinción total. El universo está lleno de planetas que podrían haber sido hogares de civilizaciones de tipo 1, pero que ahora son esferas de roca estéril con rastros de radiación y plástico. Cada vez que lanzamos un cohete, estamos intentando saltar fuera de nuestra cuna antes de que alguien la incendie. Pero la cuna está ardiendo y nosotros seguimos discutiendo sobre quién tiene el control del fuego. El tiempo se agota. Si no logramos convertirnos en una especie multiplanetaria en los próximos siglos, seremos solo otra entrada fallida en el registro geológico de un planeta que pronto nos olvidará. La escala de Kardashev no es una promesa de futuro, es un recordatorio de lo lejos que estamos de la seguridad. ¿Y si el problema no es la tecnología, sino nuestra propia biología? Evolucionamos para sobrevivir en la sabana africana, compitiendo por comida y territorio. Nuestra psicología está cableada para el conflicto, para el pensamiento a corto plazo, para el beneficio del grupo pequeño sobre la especie global. Estos rasgos fueron útiles para no ser devorados por leones, pero son desastrosos para una especie con armas termonucleares. El gran filtro podría ser simplemente nuestra incapacidad para superar nuestros instintos más básicos. Somos simios con tecnología de dioses. Esta disonancia es una receta para el desastre. A medida que una especie avanza, su capacidad de destrucción crece exponencialmente, pero su sabiduría biológica apenas cambia. Un solo individuo con acceso a biotecnología avanzada en el futuro podría diseñar un virus que acabe con la humanidad desde el garaje de su casa. La democratización de la destrucción es un filtro que pocas especies pueden superar. Para sobrevivir, tendríamos que cambiar nuestra propia naturaleza, editar nuestros genes para eliminar la agresión o la codicia. Pero al hacerlo, ¿seguiríamos siendo humanos?
Quizás el filtro es una elección imposible, o seguimos siendo nosotros mismos y nos destruimos, o cambiamos lo que somos para sobrevivir y dejamos de existir como especie biológica. Es una tragedia cósmica. Las mismas cualidades que nos permitieron dominar la Tierra, nuestra ambición, nuestra curiosidad agresiva, nuestra competitividad, son las mismas que nos prohíben el paso a las estrellas. Estamos atrapados en una paradoja biológica donde el éxito conduce inevitablemente al fracaso. Hay quienes prefieren una explicación menos sombría, aunque igualmente humillante. La hipótesis del zoológico sugiere que las civilizaciones avanzadas ya están aquí, observándonos, pero han decidido no intervenir. Nos ven como una reserva natural, o tal vez como un experimento social. Para ellos, somos tan primitivos que un contacto directo destruiría nuestra cultura o nos volvería dependientes. Somos como hormigas en un hormiguero al lado de una autopista. Las hormigas no entienden qué es el asfalto o hacia dónde van los coches, simplemente siguen con sus vidas. Pero hay una versión más oscura de esto, la hipótesis de la cuarentena. Quizás el universo sabe algo que nosotros no. Quizás somos vistos como una especie violenta y peligrosa, una plaga que debe ser contenida en su sistema solar hasta que demuestre que puede vivir en paz o hasta que se extinga por sus propios medios. El silencio no es una falta de vida, es una pared que han construido a nuestro alrededor. Nos han dejado en modo lectura, permitiéndonos observar las estrellas pero bloqueando cualquier intento de comunicación real. Imagina que el sistema solar es una celda de aislamiento. Cada vez que enviamos una sonda al espacio, es como un preso rayando la pared de su celda. Nadie responde porque saben que todavía no estamos listos, o porque tienen miedo de lo que haríamos si tuviéramos acceso a tecnología superior. Esta idea hiere nuestro ego, pero explicaría por qué, a pesar de todos nuestros esfuerzos, el cosmos parece un teatro vacío. No somos los protagonistas de la historia, somos el grupo de riesgo que nadie quiere invitar a la fiesta. Otra posibilidad es que las civilizaciones no se autodestruyan, sino que simplemente pierdan el interés en el mundo físico. A medida que la computación avanza, la realidad virtual se vuelve indistinguible de la realidad física, pero mucho más eficiente. ¿Por qué gastar siglos y recursos incalculables en viajar a una estrella lejana que podría ser solo una roca muerta, cuando puedes crear un universo entero en un servidor del tamaño de una caja de zapatos? Una civilización avanzada podría haber digitalizado sus mentes, viviendo en mundos de placer y conocimiento infinito donde las leyes de la física son solo sugerencias. Para estas especies, el universo material es aburrido, lento y peligroso. El silencio que detectamos es el resultado de que todos los demás se han mudado a la nube cósmica. Han abandonado sus cuerpos, sus naves y sus imperios galácticos por una existencia puramente mental. El gran filtro, en este caso, sería una seducción. La tecnología ofrece un escape tan perfecto que nadie elige quedarse en la realidad. Si esto es cierto, el destino de la humanidad no es conquistar las galaxias, sino desaparecer dentro de sus propias computadoras. Seremos una especie que mira hacia adentro en lugar de hacia afuera. El universo quedará vacío, no de vida, sino de presencia. Estrellas naciendo y muriendo sin que nadie las vea, mientras trillones de seres viven vidas eternas en simulaciones privadas. Es una forma de extinción silenciosa, donde la curiosidad muere a manos de la comodidad. El gran silencio es el sonido de una galaxia que ha decidido que soñar es mejor que vivir. Después de analizar todas las sombras, nos queda una última posibilidad, la más aterradora y a la vez la más esperanzadora de todas. Somos los primeros. Alguien tiene que ser el primero en una galaxia de 13.000 millones de años. Quizás las condiciones para la vida estable solo se han dado recientemente. Quizás las explosiones de supernovas y los brotes de rayos gamma eran demasiado frecuentes en el pasado, limpiando la galaxia cada pocos millones de años, y solo ahora el vecindario se ha calmado lo suficiente. Si somos los primeros, no hay gran filtro que nos preceda,
ni depredadores ocultos, ni civilizaciones en simulaciones. Estamos solos en la cima de una montaña inmensa, con toda la responsabilidad de lo que suceda después. Si fallamos, si nos extinguimos, la llama de la conciencia podría apagarse en todo el universo por siempre. No somos solo una especie más, somos los ojos a través de los cuales el cosmos se observa a sí mismo. Somos el universo despertando de un sueño de miles de millones de años. Esta perspectiva cambia todo. Ya no podemos permitirnos el lujo de ser pequeños, de pelear por fronteras imaginarias o recursos finitos. Tenemos la obligación moral de sobrevivir, de superar nuestras debilidades y de convertirnos en los guardianes de esta chispa vital. El silencio no es una amenaza, es un lienzo en blanco. Lo que escribamos en él dependerá de las decisiones que tomemos en las próximas décadas. El gran filtro está ahí, acechando, pero no es una ley física, es un desafío. Podemos ser la especie que finalmente rompa el silencio. Podemos ser los que llenen el vacío con música, ciencia y vida. El camino hacia las estrellas es estrecho y está lleno de trampas, pero es el único camino que vale la pena recorrer. El universo nos está mirando, esperando ver si seremos otra nota a pie de página en su historia de fracasos, o si seremos el comienzo de algo eterno. La respuesta, por ahora, solo la tienes tú.